El demonio en el mezquite. Hola, me llamo Daniela, tengo 22 años y vivo en San Isidro, un pueblo pequeño, allá en Puebla, cerca de las montañas de la Sierra Norte. Este relato no es mío, sino de mi amiga Clara, quien me lo contó hace unos años. Quiero compartirlo porque me marcó mucho, y sé que a ustedes les encantan estas historias. Clara tenía 17 años cuando pasó esto, allá por 2017. Era una chica muy guapa, con ojos grandes y una sonrisa que hacía que todos en el pueblo la notaran. Siempre fue amable, generosa, ayudaba en la iglesia y en las fiestas del pueblo, pero a pesar de estas virtudes, tenía un defecto. Era demasiado cariñosa, si se puede decir así. Y es que decían que andaba con varios chicos, incluyendo a algunos hombres casados. Clara iba todos los domingos a la iglesia cristiana, siempre con su falda larga hasta los tobillos y su Biblia bajo el brazo. Cantaba en el coro y hasta ayudaba a organizar las convivencias, y por tal motivo, su familia parecía ignorar los rumores. En la iglesia, la gente no hablaba mucho de los chismes, quizás porque eran más reservados o porque Clara sabía mantener las apariencias. Pero una noche, todo cambió. Clara había quedado de verse con un hombre casado, llamado Mauricio, un tipo que trabajaba en una fábrica de cemento y tenía una moto vieja y muy ruidosa. Habían acordado encontrarse en un terreno baldío cerca del río, al final del pueblo, donde nadie los viera. Mauricio pasó por ella en su moto, y se fueron a un lugar más escondido, un campo de maíz a las afueras, donde había un mezquite enorme. Era noche de luna llena, y la luz iluminaba todo como si fuera de día. Mauricio estacionó la moto bajo el mezquite, y se sentaron ahí, en la oscuridad del campo. Estaban platicando, y luego comenzaron los arrumacos. Clara lo abrazó, y al levantar la mirada hacia las ramas del árbol, vio algo que la dejó helada. Ahí estaba un ser sentado en una rama, mirándolos fijamente. Era pequeño, como de 1 metro, con piel oscura y brillante, como si estuviera cubierto de carbón y aceite. Sus ojos eran como brasas rojas, brillando en la noche, y tenía colmillos puntiagudos que se asomaban de su boca. En la cabeza, tenía cachitos torcidos, y una cola larga con una punta afilada, que se movía lentamente. Estaba ahí, sentado en la rama, con una mirada que atravesaba el alma. Clara se quedó paralizada, pálida como papel, y sus piernas temblaban mucho. Mauricio, que estaba más ocupado con ella, no notó nada, pero Clara apretó su brazo con fuerza y con la voz quebrada, casi llorando, le suplicó que se fueran. «Vámonos, por favor, vámonos ya». Mauricio no entendía qué pasaba, pero al ver el pánico en sus ojos, no preguntó más. Arrancó la moto, y mientras se alejaban a toda velocidad por el camino de terracería, Clara iba agarrada a él, rezando en su mente, pidiéndole perdón a Dios por lo que estaba haciendo. Después de esto, durante días, Clara no pudo dormir y se despertaba sudando, con la imagen grabada en su mente. Aunque lo que vio la dejó muy atemorizada, también le sirvió para cambiar, pues desde ese momento juró no volver a salir con hombres casados. Y de verdad que sí lo cumplió. Esto pasó hace unos 8 años, y aunque ya no tengo contacto con Clara, supe por una amiga en común que se mudó a Tlaxcala, se casó y ahora es muy feliz. Tiene una tiendita de abarrotes, y es muy activa en su iglesia. Le deseo lo mejor, de verdad. Les pido por favor, que no hagan comentarios malos sobre su pasado. Clara era joven, impulsiva, y además recuerden que todos cometemos errores. Lo importante es que cambió. Gracias por leer mi relato. Historia 2. Ruidos en la casita. Hola, me llamo Valeria, y esto que voy a contar lo viví cuando empecé a vivir con mi esposo, a quien llamaré Javier. Es una experiencia que de solo recordarla, aún me pone la piel de gallina.
Cuando Javier y yo nos casamos, nos fuimos a vivir con mis suegros en una casa en el centro de San Isidro. Pero, como suele pasar, vivir con suegros no fue fácil. Había tensiones, roces, y yo estaba muy estresada. Entonces mi papá, que siempre ha sido muy bueno conmigo, se dio cuenta y quiso ayudarnos. Resulta que él trabaja en una empresa de transporte y tenía un par de contenedores de tráiler que ya no usaban. Nos los regaló para que los convirtiéramos en nuestra casa, pero había que adaptarlo, hacer que pongan ventanas, baño y dividirlo para las habitaciones. Mientras tanto, mi papá nos ofreció quedarnos en una casita pequeña que tenía en el patio trasero de su casa. Era una construcción sencilla, de un solo piso, con una habitación pequeña, una cocina y un baño. Aceptamos, pensando que sería temporal, solo un par de meses mientras terminábamos el contenedor. Pero antes de mudarnos, tuve un sueño que me dejó muy inquieta. Soñé que Javier y yo estábamos acostados en una cama en esa casita. Al mirar hacia el baño, vi una figura humanoide, alta, con cabello negro largo y ojos brillantes que parecían atravesarme. Estaba parada en la puerta del baño, sosteniendo una cadena con un perro enorme, de pelaje oscuro y ojos rojos que brillaban como fuego. Me desperté con el corazón acelerado, sudando, con una sensación de que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la casita con nuestras cosas, me quedé helada, pues el baño era idéntico al de mi sueño. Tenía paredes de azulejo blanco, un lavabo viejo y una puerta de madera despintada. Siempre he sido un poco sensitiva y desde niña he tenido sueños que luego se cumplen, como cuando soñé que mi tía se accidentaría y días después se cayó de una escalera. Así que, al ver ese baño, supe que nuestra estadía no sería normal. Los primeros días fueron tranquilos, pero luego empezaron las cosas raras. Una noche, llegué del trabajo a las 7 de la tarde. Soy recepcionista en un hotel en Cholula y ese día había estado muy cansada, así que me fui directo al cuarto a descansar. Por su parte, Javier trabajaba en una fábrica de textiles y no llegaba hasta las 10 de la noche. Y a eso de las 9 de la noche, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida de pasos lentos en la sala. Pensé que Javier había llegado temprano y no me avisó, así que grité, «Amor, ya llegaste». Pero no respondió. Luego, oí un zumbido extraño en la cocina y me levanté y fui a ver. Para mi sorpresa, la tetera eléctrica estaba encendida, hirviendo agua. Pero eso era imposible, pues yo no la había tocado y nadie estaba en la casa. Javier y yo habíamos salido juntos por la mañana y en ese momento me quedé paralizada, sin entender cómo estaba encendida. Otro día, estaba acostada leyendo cuando escuché un estruendo tremendo, como si alguien hubiera tirado una pila de trastes en la cocina. Fue tan fuerte el ruido, que incluso mi papá, que vive en la casa de enfrente, salió corriendo a ver si estaba bien. Revisamos la cocina, pero todo estaba en su lugar, los platos en el trastero y las ollas guardadas. No había nada roto, ni nada fuera de lugar. Pensamos que quizás los vecinos de al lado, que siempre estaban haciendo ruido con martillos o gritos, habían causado el estruendo. Pero una tarde, al pasar frente a su casa en mi bicicleta, vi una sombra negra y alta en su portón, como si alguien estuviera parado ahí. Curiosa, me acerqué y miré por una rendija y me di cuenta de algo que me heló la piel. La casa estaba abandonada, con maleza crecida y ventanas rotas. Y me pregunté, entonces, ¿quién hacía tanto ruido? Pero lo más triste fue lo que pasó con nuestra gatita, a la que llamábamos Luna. La habíamos adoptado poco antes de mudarnos, y una mañana la encontramos en el patio sin vida, estaba tiesa, sin ninguna herida ni explicación. Lloré mucho, porque Luna era como nuestra hija. Y después de eso, no veíamos la hora de irnos. Cuando el contenedor estuvo por fin listo, con ventanas, baño y una pequeña sala, nos mudamos de inmediato. Cabe mencionar que nunca volví a esa casita y tampoco volvimos a escuchar ningún ruido.
A veces pienso que era una advertencia, como si la casita no quisiera que estuviéramos ahí. Esa fue mi historia. Historia 3. Miedo en el hotel. Me llamo Fernanda, tengo 32 años y vivo en Cholula, Puebla. Soy profesora de inglés para negocios, dando clases en hoteles, empresas y restaurantes. Esta historia que voy a contar me marcó y aún me da escalofríos recordarla. Hace un par de años, me contrataron para dar un curso intensivo de inglés en un hotel 5 estrellas en el centro de Cholula. El lugar era nuevo, con pisos de mármol, lámparas elegantes y un ambiente que gritaba lujo. Pero como no tenían un salón de clases fijo, me asignaban cualquier espacio disponible. Ese día, me tocó dar la clase en el salón de eventos, que a veces usaban como discoteca para bodas o quinceañeras. Cuando llegué, el salón estaba vacío con las mesas y sillas apiladas en una esquina, el bar cerrado, y solo había una puerta de entrada, grande y de madera tallada. Era un lugar pequeño, con paredes forradas de terciopelo rojo y luces tenues que le daban un aire misterioso. Llegué temprano como siempre, y comencé a preparar mis materiales. Los alumnos, un grupo de meseros y recepcionistas del hotel, tardaban en llegar, así que me puse a revisar mis apuntes. Como no aparecían, salí al pasillo a ver si los veía venir. Pero el pasillo estaba desierto, y solo se oía el eco de mis pasos en el mármol. Volví al salón, y de repente me quedé helada, pues había un hombre parado en el centro del lugar. Era de estatura media, piel clara, cabello negro y liso, vestido con una camisa azul clara y un pantalón oscuro, como el uniforme de algún empleado del hotel. Lo extraño fue que no lo vi entrar, pues yo estaba justo en la única puerta, y nadie había pasado por ahí. Pensé que quizás era algún trabajador curioso, así que le hablé, preguntándole si trabajaba en el hotel, pero no respondía. Su mirada me dio escalofríos, era como si no me viera, pero al mismo tiempo me observara con atención. Me acerqué un poco, pero justo entonces escuché las voces de mis alumnos en el pasillo. Abrí la puerta para recibirlos, y cuando les conté lo que había pasado, se miraron entre ellos con cara de susto. Uno de ellos, un mesero mayor llamado Don Luis, me dijo: «Maestra, mire otra vez el salón». Entonces volteé, y el hombre había desaparecido. El salón estaba vacío, como si nunca hubiera estado ahí. Recorrí todo el piso del hotel buscando a ese hombre, pensando que quizás era un empleado que se había ido rápido. Pero nadie con esa descripción trabajaba ahí, y los guardias de seguridad me confirmaron que no habían visto a nadie entrar o salir del salón. Esa noche, no dormí bien, pensando en esa mirada tan extraña. Al día siguiente, decidí dar la clase en el bar del hotel, un lugar más pequeño con un piano automático en una esquina, de esos que tocan solo si los programas. Nos sentamos en una mesa redonda grande, y justo cuando explicaba vocabulario de hospitalidad, sonó una nota fuerte del piano. Todos brincamos del susto. Me reí, pensando que era un fallo del mecanismo, y dije: «Tranquilos, este piano toca solo a veces». Pero minutos después, sonaron dos notas más, lentas, como si alguien estuviera probando las teclas. Los alumnos se pusieron nerviosos, y uno de ellos susurró: «Maestra, ese piano no está programado hoy». Me dio un escalofrío, pero no quise mostrar miedo. Y para romper la tensión, dije en broma: «Oye, espíritu, si vas a tocar, échate algo bueno, como una de Juan Gabriel, no nomás dos notas». Todos se rieron, pero de repente, un vaso de vidrio que estaba en el bar voló hacia mí y se estrelló contra una columna a mi lado. El ruido fue tan fuerte que los alumnos gritaron y algunos hasta corrieron hacia la puerta. Yo, con el corazón a mil, pero tratando de mantener la calma, dije: «Órale, tranquilo. No tengo miedo. Tú estás del otro lado y yo aquí, así que relájate. Si quieres atención, toca Amor Eterno, pero completo». Entonces, otro vaso voló, esta vez más cerca, y se rompió en el suelo.
Ahí sí me callé. En el bar había muchas botellas, y no quería que una de esas me diera en la cabeza. Después de eso, pedí cambiar de lugar para las clases, y nunca volví a darlas en el salón de eventos ni en el bar. Hablé con algunos empleados, y me contaron que ese hotel, aunque nuevo, está construido sobre un terreno donde antes había una casona colonial, la que se quemó hace décadas. Dicen que a veces se ven sombras o se escuchan cosas raras, pero nadie habla mucho de eso para no espantar a los huéspedes. Esa fue mi historia. Historia 4. Las monedas de la calle. Me llamo Esteban, tengo 34 años y soy de un pueblo pequeño en Puebla. Deseo compartir algo que me pasó cuando tenía 17 años, en 2008. Fue una experiencia que me marcó de por vida, y hasta hoy me arrepiento de haber sido tan incrédulo. Esta historia es un aviso para todos, para que nunca tomen cosas de la calle, y menos si está en un crucero. Crecí en una familia muy devota de la Virgen de Guadalupe. Mi abuelita tenía un altar con veladoras, flores frescas y una imagen de la Virgen en la sala. Pero yo, siendo adolescente, era medio escéptico en los temas religiosos. Escuchaba las historias de mi abuelita sobre ánimas, nahuales y ofrendas en los cruceros, pero me parecían cuentos de viejitos. Pensaba que solo eran cosas para asustar a los niños y hacerlos portarse bien. Entonces, una tarde regresaba a casa después de jugar fútbol con mis amigos en una cancha cerca del río. Era un día caluroso, el sol ya se estaba poniendo, y al pasar por un crucero cerca de mi casa, donde se cruzan dos caminos de terracería, vi algo brillando en el suelo. Era un puñado de monedas, todas relucientes, como si alguien las hubiera dejado ahí a propósito. Sin pensarlo mucho, me agaché y las recogí, contando como 10 pesos en monedas de 1 y 2. Me sentí de suerte, pensando que me compraría un refresco o unas papitas en la tiendita. Llegué a casa todo contento y le conté a mi abuelita, enseñándole las monedas. Ella, que siempre ha sido muy creyente, se puso seria de inmediato. ¿En dónde encontraste eso?, me preguntó con una cara que me hizo sentir un escalofrío. Le dije que en el crucero, y ella movió la cabeza de un lado a otro, como negando algo. Esas monedas son de algún trabajo de brujería, devuélvelas ahora mismo, me dijo. Pero yo, terco y burlón, me reí. Abue, son solo monedas. Si es de un espíritu o un nahual, que venga y me lo diga en la cara. Dije y me fui a mi habitación. Esa noche, me fui a dormir como siempre, en la cama de arriba de una litera que compartía con mi hermano menor. Pero en la madrugada, me desperté de repente, con una sensación de que alguien me miraba. Abrí los ojos, y lo que vi me heló la sangre. Frente a mí, a un lado de la litera, estaba una figura espantosa. Era como una calavera viviente, con la cara cubierta de tierra húmeda, como si acabara de salir de un panteón. Su cabeza estaba ladeada, y sus ojos eran huecos, pero brillaban con un resplandor verdoso. Llevaba collares colgando del cuello, y uno de ellos tenía una piedra verde grande, como un jade, que parecía brillar sola. Su boca, si se le podía llamar así, era una mueca de dientes rotos y afilados. Intenté gritar, pero mi voz no salía, era como si algo me apretara la garganta. Me cubrí con la sábana, temblando, con el corazón a mil, y me pellizqué el brazo varias veces, pensando que era un sueño, pero el dolor me decía que era real. Cada vez que me destapaba un poquito para ver si esa cosa seguía ahí, la volvía a ver. Estaba ahí, inmóvil, mirándome con esos ojos verdes. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 5 o 10 minutos. No lo sé, pero sentí como si fuera una eternidad. Finalmente, mi voz salió, débil y ronca, y grité. ¡Auxilio, mamá! Mi tía, que dormía en el cuarto de al lado, escuchó y corrió a encender la luz. Cuando levanté la sábana, la figura ya no estaba. El cuarto estaba vacío, pero yo seguía temblando.
Al día siguiente, corrí al crucero y tiré las monedas exactamente donde las había encontrado, rezando un Padre Nuestro y pidiendo perdón a la Virgen. Mi abuelita me regañó y me dijo que aprendiera a respetar lo que no entiendo. Después de esto, no pude dormir bien por días, y durante semanas, no apagaba la luz por las noches. Incluso tardé meses en volver a sentirme tranquilo en la oscuridad, y desde entonces, nunca he vuelto a tomar nada de la calle. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y un like. Nos escuchamos en el próximo relato.